Deseamos tomar una vez más una mirada de este santo libro y aplicar a nuestras vidas los principios y verdades que se encuentran en este libro maravilloso. Ayúdame, Padre, Señor, poder hablar a los corazones de todos y que podamos salir de aquí exhortados y animados y edificados para poder vivir una vida que a ti te agrada, Padre. Así que darnos un buen tiempo en la casa de Dios, darnos una buena recepción de la palabra. En nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén y amén. Muy bien, pueden tomar asiento, mis hermanos. Voy a repasar un poquito de lo que hablamos. Iniciamos mencionando la palabra imitar e imitación, que a veces la palabra imitación es una palabra peyorativa. Pensamos en algo que es falso, algo que no es auténtico, ¿verdad? De ser una imitación de lo que es verdadero. Sin embargo, muchas veces en el Nuevo Testamento encontramos el mandamiento de imitar a diferentes personas. Y es interesante que adentro del mandamiento de imitar a Pablo, a Jesucristo, a Pedro, a este hombre, el otro hombre, encontramos el propósito. ¿Por qué debemos imitar a esa persona? Solo para repasar. En la primera carta de los Corintios, capítulo 10, 31, al 11, capítulo 1, Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y eso lo dijo justo después de explicar que debemos hacer todo para la gloria de Dios. Si pues coméis, bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacerlo a gloria de Dios. Y la siguiente frase es, sed imitadores de mí. O sea, imitemos a Pablo en vivir una vida que es para la gloria de Dios. Y eso obviamente es lo que Cristo mandó también, que alumbre nuestra luz delante de los hombres. Luego, en Efesios 4, 31 a Efesios 5, verso 1, Pablo decía, sigamos a Dios, imitemos a Dios. Y eso lo dijo en el contexto de perdonarnos mutuamente como Dios nos perdonó en Cristo. Y tal vez el reto más difícil del creyente es poder mostrar ese perdón inagotable como Dios nos ha mostrado. Si Dios nos ha perdonado, y esto hicimos hincapié, por todos nuestros pecados, que Dios no guarda rencor por nada que hayamos hecho contra Él. Dios no es rencoroso. Él nos perdona libremente, gratuitamente, incondicionalmente. Y luego Pablo dice, sed imitadores de Dios. ¿En qué sentido? En la capacidad de perdonar. Luego hablamos en Filipenses 3, 14, 17, imitemos a Pablo con su deseo insaciable de extenderse a lo que Dios le podría llamar. Decía Pablo, prosigo al blanco del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo no estaba conforme con un cristianismo mediocre. Él siempre se esforzaba para hacer más y más y más para el Señor Jesucristo. También en ese pasaje vimos su mandamiento de imitar el deseo de andar en unidad con los demás creyentes, de andar unidos como hermanos en Cristo y como hijos de Dios. El último pasaje que hablamos, esto es por repaso, en 1 Tesalonicenses 1, del 6 a 8, dice Pablo, imiten cómo recibieron la palabra con mucha tribulación y con gozo del Espíritu Santo. Y hablamos de lo inusual que parece encontrar tribulación y gozo en la misma frase. Porque pensaríamos que la tribulación genera tristeza, dolor, enojo, amargura y rencor. Pero al contrario, los discípulos, bajo la persecución en que estaban, literalmente los azotes, los encarcelamientos y la intimidación, ellos estaban gozosos por haber sufrido por la causa de Cristo. ¿Por qué? Porque miraban la recompensa de sus obras. Y paramos hablando de eso la semana pasada. Hoy continuamos. 1 Tesalonicenses capítulo 2. 1 Tesalonicenses capítulo 2. Y estamos mirando los ejemplos donde Pablo o Pedro o Juan o Jesús manda imitar, manda copiar alguna conducta. 1 Tesalonicenses 2, versos 13 y 14 dicen, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que habiendo recibido la palabra de Dios que oísteis de nosotros,
recibisteis no palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, el cual obra en vosotros los que creísteis. Porque vosotros, hermanos, habéis sido imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido también vosotros las mismas cosas de los de vuestra propia nación, como también ellos de los judíos. Pablo aquí menciona la imitación de las iglesias de Dios en Cristo, que hicieron dos cosas. Primeramente, verso 13, recibieron la palabra de Dios, hablada y predicada de los hombres, pero la recibieron no como palabra de hombres, sino como es en verdad la palabra de Dios. Imitar esta actitud es desarrollar un aprecio y un amor por las sagradas escrituras. No como obra de arte literaria, sino como lo que realmente es una carta escrita y mandada por nuestro Padre Celestial. Hermanos, tú puedes ir a cualquier biblioteca, encontrar miles y 10,000 de libros. Y todos esos libros, aunque sus temas son diferentes, sus propósitos son diferentes, sus autores son diferentes, tienen algo en común, que son pensamientos de un ser humano allí en blanco y negro. Es lo que tienes en cualquier libro que no sea la Biblia. Pero cuando nos acercamos a las sagradas escrituras, a la palabra de Dios, recibimos algo que realmente viene de fuera de nuestro mundo. Tenemos nosotros la voluntad de Dios escrita en este santo libro. Y debemos imitar a las iglesias de Dios en Cristo que recibieron la palabra de Dios por lo que realmente es. Algo autorativo en la vida del creyente. Van conmigo, 2 Timoteo 3. Yo creo que esto es conocido, pero por el beneficio de todos, una verdad muy, muy fundamental para el creyente. 2 Timoteo 3, 16 al 17. Dice, toda escritura es inspirada divinamente, o sea, esto es por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. El creyente, el incrédulo, suele alegar que la Biblia es un hombre escrito por los hombres. Es cualquier libro escrito por los hombres. No es un libro especial. Es pensamientos de hombres. Y seguramente Dios usó hombres y mujeres para escribir las palabras. Pero lo que respaldó lo que ellos escribieron, sin duda, es el mismo Espíritu de Dios. Dice aquí claramente, toda escritura es inspirada por Dios. Y esto es lógico además. ¿Sabe por qué? Cuando un hombre escribe un libro, suele exaltar el hombre. Suele poner al hombre en un pedestal. Cuando leemos la Biblia, vemos la condición del hombre tal y como es. Si el hombre escribiera este libro y fuese pensamiento de hombre, el hombre no se vería en la luz negativa en que está. Pero como este libro es escrito, es inspirado y preservado por Dios, tenemos la condición del hombre tal y como es, desde el huerto de Edén hasta Apocalipsis capítulo 22. Ahora, si la escritura es inspirada por Dios, tiene beneficio, utilidad a nuestra vida. Enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Y esos 4 propósitos, podríamos hacer mucho de ello, pero este resumen nada más, es para que el hombre de Dios sea perfecto. Permíteme ampliar un poquito el sentido. No solamente el hombre de Dios, sino la mujer de Dios. Cualquier creyente puede ser perfeccionado con el uso de las escrituras. De modo que el creyente que no está familiarizado con las escrituras, el creyente que no se esmera para leer y atesorar y entender y aplicar las escrituras, jamás puede ser un creyente perfecto. Ahora, cuando hablamos de perfecto, no solo estamos hablando de vivir sin pecado.
Eso tenemos que esperar para eso. Que Dios nos dé un cuerpo nuevo. Que no tenga la carne vieja. Pero en este contexto, el perfecto nos habla de algo que es completo, algo que es cabal, algo que no le falta nada. Y vemos que el ingrediente más necesario para el creyente, ser perfecto, es tener ese amor y aprecio y respeto para las sagradas escrituras. Decía el salmista, Salmo 119, 140, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Cuando conoces que las escrituras son de Dios, inspiradas y preservadas por Él y son nuestra autoridad, la única reacción que debe quedar en nosotros es amor por las sagradas escrituras. Según Pedro capítulo 1. Pedro también hablaba de las escrituras igual que Pablo. Y nos dice, según Pedro 1, verso 19 al 21. Dice, tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados del Espíritu Santo. Qué tremenda esta verdad que nos deja saber el apóstol Pedro, que abarca lo que ya fue escrito en el Antiguo Testamento como lo que se escribió en el Nuevo Testamento. Que no vino la escritura por voluntad humana. Pablo no dijo, Pedro no dijo, bueno, déjame escribir algo que se va a considerar como escritura. Sino, él siendo guiado, siendo inspirado por el mismo Santo Espíritu, escribió su carta, Pablo, siervo de Cristo, a la iglesia en Roma, y comienza a escribir allí. Y no era por su voluntad, ni por su sabiduría, ni por su intelecto. Es realmente una extensión del Espíritu Santo de Dios en su vida. Ahora nosotros que tenemos este relato, que tomamos la Biblia por lo que realmente es, palabra de Dios, no queda más sino doblegar nuestra voluntad a la autoridad de ellas, de las Escrituras. Conocemos los símbolos. Jeremías 23, 29, ¿no es mi palabra como fuego y martillo que quebranta la piedra? Así es. Hebreos 4, 12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que discierne los pensamientos. O sea, ningún libro nos puede leer nosotros como este sagrado libro. Así que imitemos las iglesias de Dios que recibieron la palabra no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Ahora vayan a 2 Tesalonicenses capítulo 3, otra imitación que el creyente debe aplicar en su vida. 2 Tesalonicenses 3, versos 6 al 11. Y es la imitación de Pablo para trabajar con honestidad y transparencia. 2 Tesalonicenses 3, versos 6 al 11. Empero os denunciamos, hermanos, miren esto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paremos un momento. De vez en cuando Pablo apela al nombre y a la autoridad de Cristo Jesús cuando va a decir algo pesado. Me acuerdo cuando estudiamos Corintios capítulo 5, Pablo dice, le escribo el nombre de Cristo que entreguéis al fornicario, a Satanás, para destrucción de la carne. Se suena pesado, y es pesado, pero Pablo decía, te estoy escribiendo esto con la autoridad de Cristo. Igual en este pasaje, lo que voy a escribir es pesado, y lo voy a escribir con la autoridad de Cristo, que es que os apartéis de todo hermano que anduviere fuera de orden y no conforme a la doctrina que recibieron de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, porque no anduvimos desordenadamente entre vosotros,
Ahora, él va a explicar lo que es ordenado y lo que es desordenado a continuación. Ni comimos el pan de ningún de balde, antes obrando con trabajo y fatiga de noche y de día, por no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos potestad, sino por daros en nosotros un dechado, un ejemplo, para que nos imitases. Entonces, ¿de qué se trata esta imitación? Imitar la manera en que Pablo trabajaba, con transparencia, con honestidad, trabajando de noche, trabajando de día, por no ser carga a nadie. Verso 10. Porque aún estando con vosotros, os denunciamos esto, que si alguno quisiera trabajar, tampoco coma. ¿Sabe que eso cae pesado a muchos? ¿Y sabe quién lo dijo? ¿O con qué autoridad Pablo lo dijo? En el nombre de Cristo Jesús. O sea, un mensaje aprobado por Cristo Jesús. Él, ahora bien, siempre de las docenas de veces que he predicado esto durante los años, siempre hago hincapié. El pasaje no dice que si alguno no puede trabajar, que no coma. Dios entiende que hay gente discapacitada, que por alguna discapacidad no pueden trabajar. Y Dios hace provisiones para esas personas. El asunto es los que no quieren trabajar. Ellos no deberían tener derecho de comer. ¿De veras? ¿De veras? Y con el nombre de Cristo, Pablo lo escribe. Ahora noten que él habla de trabajar, de andar fuera de orden y andar con orden. Versículo 11. Porque oímos que andan algunos entre vosotros fuera de orden, no trabajando en nada, sino ocupados en curiosear. En buen chapín anda con metiches. Ahora, usted y yo leemos esto, ¿verdad? Y decimos, bueno, yo no pertenezco a la iglesia de Tesalónica. Esta carta la leo y la acepto, pero no he escrito a nuestra iglesia específicamente. Pero por un momento, quiero que piensen que usted estaba en Tesalónica en el primer siglo, como parte de esa iglesia local. Y está el lector allí, está el pastor leyendo la carta, escrita por Pablo, y luego llega el verso 11, donde dice, porque oímos que andan algunos entre vosotros fuera de orden. ¿Saben que cada quien se volteaba a ver? Porque si esa reputación de pereza llegó a los oídos de Pablo, seguramente los mismos congregantes sabían quiénes eran. Y seguramente uno que otro pues se puso bien rojo, bien avergonzado, porque su conducta de ociosidad había llegado no solamente a Pablo, sino llegaron a ser mencionados casi por nombre, que andaban fuera de orden. Y no solamente eso, sino no trabajaron en nada y se ocupaban en curiosear, en entremeterse en negocios ajenos. Hay una verdad muy evidente. Cuando un hombre o cuando una mujer se ponen ociosos, tiende al pecado. Tiende al pecado. El ser humano no solamente puede ser ocioso y no hace nada. Si no haces nada, y no está hablando de que hay que salir a trabajar, tú puedes trabajar en tu casa, puedes estar ocupado en la casa, eso no es nada malo. Pero lamentablemente, por andar fuera de orden y no trabajar en nada, ni siquiera en la casa, tareas domésticas, se ocupaban en entremeterse en negocios ajenos. Mis hermanos, esto es un gran problema para evitar. ¿Y cómo lo evitamos? Imitando el ejemplo de Pablo. ¿Qué hacía él? Andaba no desordenado, sino andaba ordenadamente. Trabajando con fatiga, trabajando con honestidad, trabajando con transparencia. Ahora, ¿saben que el mandamiento bíblico de trabajar vino antes de la caída al pecado?
A veces pensamos erróneamente que, bueno, el pecado produjo el trabajo. No. ¿Cuándo lo vimos? El miércoles antepasado, ¿verdad? En Génesis 2, verso 15. Dios preparó el huerto y mandó al hombre a labrarlo y a guardarlo, que es trabajo. Y Dios le dio al hombre, ¿qué primero? ¿La mujer o el trabajo? El trabajo. Ahora, fui muy claro, no es que el trabajo es más importante que la mujer, al contrario. Dios le enseñó al hombre, antes de tú tener una mujer, tienes que trabajar para saber cómo sostenerla. Y él aprendió cómo cultivar los frutos y vegetales y todo eso, y lo trajo a la casa, y cuando Dios le trajo a la mujer, ya la despensa estaba llena. Ya tenía comestibles en la casa que ella podía preparar tanto para él como para ella. Un principio bíblico. El mandamiento bíblico es de trabajar. Ahora, con la entrada del pecado se puso más difícil. Ya cuando él salió a cosechar, salieron espinas y pues le perforaron los dedos. ¿Y qué es esto? Pues bienvenido al mundo pecaminoso, Adán. Vio una hermosa flor para llevar a Eva y la agarra y no, hombre, se quedaron clavados unas espinas en su mano. Producto del pecado. Sudor, dolor, todo eso, producto del pecado. Pero el trabajo en sí es bíblico y es ordenado por Dios. Efesios 4:28, también quiero que vean ahí, Efesios 4:28, en cuanto al trabajo. Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más. Pablo escribía a gentes que tenían trasfondos malos. Allá en Corintios hablaba de avaros, fornicarios, adúlteros, homosexuales. Y dice, y esto erais algunos de vosotros, pero ya son lavados, justificados, santificados, gloria a Dios. Aquí en Éfeso dicen, algunos de vosotros eran ladrones. Su profesión era hurtar. No lo hagan más. No hurte más. Eso no es una profesión noble. Sino que deben hacer, antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Miren el reto bíblico. Es trabajar para sostenerse, sí, pero aún más de allí, teniendo un poquito extra para dar al que padeciere necesidad. Claro que uno puede pasar por tiempo de escasez cuando apenas da para los frijoles, pero bíblicamente la meta es que tú trabajes con ganas, con honestidad, con diligencia, para que tengas un poco de reserva. Porque tal vez hoy no eres necesitado, pero otros sí. Tal vez mañana tú eres el necesitado. Y a ti te gustaría tener a alguien que le puede prestar un 20, un 50 a pagar X cosa. Esa es la meta bíblica del trabajo. Imitemos a Pablo en su ejemplo de trabajar. Hebreos capítulo 6. Siguiente imitación. Se encuentra en Hebreos capítulo 6, versos 11 al 15. Hebreos 6, 11 al 15. Dice, mas deseamos que cada uno de vosotros muestra la misma solicitud hasta el cabo para cumplimiento de la esperanza. Que no os hagáis perezosos, mas imitadores. ¿De quiénes? De aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ahora, un momento, paremos ahí. El autor de Hebreos nos manda a no ser perezosos, sino a imitar a aquellas personas que por fe y por la paciencia heredan las promesas. Ahora en verso 13 al 15, él va a dar un ejemplo de un hombre que a través de fe y a través de paciencia heredó una gran promesa. Verso 13. Porque prometiendo Dios a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré, bendiciendo, y multiplicando te multiplicaré. Y así, esperando con largura de ánimo, alcanzó la promesa. ¿Qué es esta imitación? Imitar a aquellos que heredan
las promesas de Dios después de mostrar fe y paciencia. Y Abraham es un ejemplo clásico de esto. ¿Sabe por qué? Porque a la edad de 75 años, ya en nuestro término, ya algo avanzado. Yo sé que no hay de esos por aquí. Y no te estoy llamando viejo si estás cerca de ahí. Pero 75 años es una edad avanzada. Y Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, y de ti haré una gran nación. Tu descendencia será como las estrellas del cielo. Ah, bueno, me imagino que Sara ya está embarazada. ¡Ja! Sí está embarazada Sara. 25 años después, cuando Abraham cumplió los 100 años y Sara con 90, tuvieron su primer hijo, Isaac, el hijo de la promesa. ¿Sabe lo que son 25 años de mostrar fe y paciencia en una promesa de Dios, mis hermanos? A veces nos agüitamos en orar porque Dios no contestó en 6 meses. No, pues ya no va a dar lo que le pedí. Son 6 meses que vengo orándole a Dios. Intente 25 años. 25 años. Y sabemos que él tuvo su lapso de fe, ¿verdad? El asunto de con Agar, lo sabemos. Tanto Abraham como Sara. Pero Dios, aún mirando eso, dice, Abraham es un ejemplo de un hombre que ejercitó fe en las promesas de Dios. Van a Romanos capítulo 4, porque Pablo lo menciona como un pionero de la fe del creyente. Romanos 4, versículo 12. Todo este capítulo habla de Abraham y su fe. Y dice Romanos 4, 12, y padre de la circuncisión. No solamente a los que son de la circuncisión. En paréntesis, circuncisión suele hablar de judíos. La incircuncisión suele hablar de los gentiles. Abraham es padre de ambos de circuncisión como de la no circuncisión, mas también a los que siguen las pisadas de la fe que fue nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Miren eso. Abraham tomó pisadas o pasos de fe antes de siquiera ser circuncidado. En Génesis 15, verso 6, vemos que Abraham creyó a Dios y le fue atribuido a justicia. Abraham fue justificado antes de la circuncisión. ¿Por qué? Porque creyó ser fiel el que le había prometido. Ahora, si eso es un ejemplo que debemos imitar, obviamente hay que tomar un paso para atrás y decir, bueno, por ejemplo, los que son mujeres, yo soy mujer. Yo no estoy en los zapatos de Abraham. Ya he pasado la edad de Abraham. Dios no me está prometiendo que voy a tener un hijo en mi vejez. Y puede ser que no. Pero ¿cuál es el patrón que vemos en Abraham? Que cualquiera que sea la promesa de Dios para ti, aunque dure en cumplirse, se va a cumplir. Se va a cumplir. Si es una promesa legítima y específica para el Hijo de Dios o la hija de Dios, se va a cumplir en tu vida. Permíteme seguir un conejito que está pasando por aquí. A veces las personas se decepcionan porque miran una promesa en la Biblia que no es para ellos. Fue un caso muy específico en otro tiempo que Dios le dio una promesa a fulano. Y se adueñan de esa promesa diciendo, eso es para mí, cuando no es para ellos. Y luego se preguntan, ¿por qué no ha pasado la promesa que Dios ha dado? Porque no fue para ti. En el discipulado hace poco hablamos de eso. Promesas que son específicamente para uno y promesas generales. Permíteme mostrarles un ejemplo de una promesa que es para cada hijo de Dios. Según Pedro capítulo 3. Según de Pedro 3, verso 13. Según de Pedro 3, verso 13. Esta promesa sí puede decir, esta es para mí. Porque incluso el apóstol Pedro, siendo un creyente,
escribiendo a otros creyentes, habla en el plural. Según Pedro 3:13, bien que esperamos, él y quién más, todos los creyentes. Esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Saben que Pedro habla de una promesa que luego el apóstol Juan da más detalle, ¿verdad? El nuevo cielo y la nueva tierra, la nueva Jerusalén, la gloria, el paraíso que desciende de Dios de los cielos. Y Pedro dice, nosotros esperamos esa promesa. Y saben, mis hermanos, yo sé que o vamos a morir primero o Cristo vendrá primero. Pero de entrar a estos nuevos cielos y tierra es una promesa de parte de Dios. Y tal vez tenemos que esperar 25 años, tal vez tenemos que esperar 50 años, tal vez tenemos que esperar 100 años o 200 años o cuantos años sean. Se van a cumplir las promesas del Señor. Ahora, hay otro ejemplo clásico de mostrar fe y paciencia en las promesas de Dios, y es el patriarca Job. Job sufrió tantas desgracias en el inicio de ese libro. Perdió sus bienes, perdió 10 hijos, su esposa no sé que le fue infiel, pero maldice a Dios y muérete. Con eso digo todo. Y ahí está el pobre con mala salud y todo eso. Y amigos, consejeros que le acusaban de todo. Pero miren su mentalidad en Job 19. Job 19, versículos 25 y 26. Estos son ejemplos que debemos imitar de hombres, de mujeres que por la fe y por la paciencia heredaron las promesas. Job 19, versos 25 al 26. Dice Job, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios. Job tenía una larga visión. Dijo, aunque yo fallezca y mi cuerpo sea reducido al polvo, yo sé que un día, porque mi Redentor vive, que yo lo voy a ver y lo voy a ver en mi carne. Miren esto es tremendo. Dios es espíritu. Entonces cuando Job dice, voy a ver en mi carne a Dios, ¿qué esperanza? ¿Qué entendimiento tenía Job? Él entendió de lo que nosotros vemos en Juan capítulo 1. En el principio era el verbo. El verbo era Dios. El verbo era con Dios. El verbo era Dios. Verso 14. Y el verbo se hizo carne. Fue manifestado. Job entendió esto. Que viene la encarnación de ese mismo Dios. Y yo lo voy a ver. Y aunque Job no está en los evangelios, él seguramente ha visto el rostro de Cristo Jesús. Y esa misma promesa tenemos nosotros también de ver en nuestra carne a Dios. Ejercitemos fe y paciencia en el cumplimiento de sus promesas. Hebreos 13, otra imitación. Y cada vez que predico de esto, quisiera retirarme del púlpito y predicar de allí abajo, del lado. Porque yo no estoy diciendo esto por su servidor. Estoy diciendo por que está en la Biblia y por el puesto. Si de aquí a 2 años, Dios no lo quiere, yo no soy el pastor, esta verdad sigue siendo verdad. Porque no está hablando del hombre, sino del oficio. Hebreos 13, verso 7. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. ¿Cuál es la imitación que el creyente debe hacer aquí? Imitar la fe de aquellos, de los pastores que les hablaron la palabra de Dios. Ahora bien, por un lado, vemos el deber de un pastor, que es hablar la palabra de Dios.
tomar la palabra de Dios y predicar la palabra de Dios, pero no para ahí, sino después de hablar la palabra de Dios, debo mostrar en mi vida la actuación de esa fe, porque dice la fe de los cuales imitad. Ahora, la fe es invisible, por supuesto. La fe es manifestada por las obras. O sea, el pastor debe hablar la palabra de Dios, pero vivir de una manera que los demás puedan ver la fe actuando en su vida, ver las obras que son producidas por la fe que él tiene. Entonces, el deber de la congregación es imitar la fe de esas personas, considerando cuál haya sido el éxito, el fin favorable de su conducta. Hebreos 11, verso 6. Imitemos la fe de los que nos hablaron la palabra de Dios. Hebreos 11, verso 6. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester, es necesario que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, para aclarar, seguir e imitar la fe de otra persona, de otro pastor, no porque yo soy pastor, yo no tengo que imitar la fe de otro. No, hombre, gracias a Dios, doy gracias a Dios, tanta gracias a Dios, que tengo unos ejemplos de que desde mi juventud, desde que era chico, hermanos mayores en la fe, que 30 años después, 40 años después, siguen con la misma fidelidad al Señor. Y yo tengo el deber de imitar la fe de Dios hasta que ellos ya no estén, hasta que el Señor los lleve a su presencia. Y como dije, creo que la semana antepasada, si cada quien tiene otro en la mira, un creyente un poquito más maduro en la fe, tarde o temprano va a mirar que hay quienes que te van a estar mirando a ti. Hoy día como nuevo creyente tal vez nadie te está mirando, por ejemplo, de fe. Pero pasa el tiempo, el crecimiento, la madurez, y va a ver que gentes que vienen atrás van a estar observando e imitando la fe que usted tiene. Conste que hay tres cartas pastorales. Primera y segunda carta de Timoteo y la carta a Tito. Quiero que vean conmigo 1 Timoteo 14. 1 Timoteo capítulo 14. 4, no hay 14. Capítulo 4, verso 12. 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud. Cuando me hice pastor, ese versículo es muy, muy relevante para mí. Tenía 24 años. Bien patojo. Ahora, un poquito más de canas, un poquito más de arrugas. Para algunos tal vez soy joven, pero ya no como antes. Ya estoy tocando la puerta a los 40. Este año. Sí, sigo joven para algunos, ¿verdad? Pero pregunta a mis hijos, ya soy anciano. Ninguno tenga en poco tu juventud. Uno de 20 años me va a hablar la palabra. Me va a enseñar a mí la palabra. Pero si yo conozco a Cristo desde que estaban en pañales. Ninguno tenga en poco tu juventud. Timoteo, por ese oficio que traes, demanda respeto y autoridad. Pero tú debes hacer algo. Sé ejemplo de los fieles en palabra, y hay 6 categorías: palabra, conversación, caridad, que es amor, espíritu, fe y limpieza. Que esto quede muy claro para todos los que hoy día tal vez se sueñan con hacerse un líder, un pastor, un diácono, un maestro. Sí, hay títulos y hay oficios que conllevan cierta autoridad. Acordaos de vuestros pastores. Pero eso no significa que la gente te va a seguir o que deben seguirte ciegamente. Timoteo, nadie menosprecie tu juventud, pero el deber tuyo es vivir de una manera ejemplar. Porque no porque tú seas el pastor en Éfeso que la gente te tiene que seguir, sino tú tienes que mostrar a Cristo en tu diario vivir y la gente debe seguir ese ejemplo de fe que tú has dado. Curiosamente,
el mismo mandamiento está en el libro de Tito. Tito era otro pastor. Tito capítulo 2. Tito 2, verso 7. Tito 2, 7. Mostrándote en todo, por ejemplo, de buenas obras, en doctrina haciendo ver integridad, gravedad. Miren eso, mostrándote en todo, por ejemplo, de buenas obras. Leímos en Hebreos, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Tanto a Timoteo como a Tito, ambos pastores, muestren un buen ejemplo a la congregación. El mismo apóstol Pedro habla de esto. 1 Pedro capítulo 5. Es imprescindible para una persona que desea liderar una congregación de poner un buen ejemplo, sabiendo que los ojos de muchos están en uno. Y si a ti no te apetece esa idea, el puesto no es para ti. Simple y sencillo. Oh, es injusto que la gente me vea, soy un mero hombre. Sí, pero un hombre que Dios ha puesto en un lugar. Y esa autoridad, ese oficio conlleva cierto respeto de los demás, pero responsabilidad de parte tuya. 1 Pedro 5, verso 3. Y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados o ejemplos de la grey. El pastor no debe ser un dictador. No debe ser aquel que manda y no hace. El pastor, mis hermanos, o cualquier líder, debería ser ejemplo de la grey. ¿Quieres saber cómo vivir la vida cristiana? Imítenme a mí. Y si en lo más recóndito de su corazón no puede ser eso, entonces no es apto para ser un líder en la iglesia. Bíblicamente, mis hermanos, la fe de los que hablaron la palabra de Dios debe ser visible a los demás. Ahora, vuelven a Hebreos 13, porque yo creo que Dios hace todo bien. Y luego de hablar, de imitar la fe de los pastores, miren lo que dice verso 8, Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Por qué mencionar eso? En el contexto de acordaos de vuestros pastores. Cristo es llamado el buen pastor en Juan capítulo 10. En 1 de Pedro es llamado el príncipe de los pastores. ¿Cuál es el punto? Si tú has pasado por experiencia mala con un pastor, un asalariado que huyó y dejó el redil, alguien que fue traicionero a la congregación, alguien que fue infiel, alguna mala experiencia, tienes un pastor cuya fe puedes y debes imitar, porque hoy es una cosa, mañana la misma cosa y por siempre será el mismo ejemplo de fe y su nombre es... Aquí hace falta la voz de nuestro hermano difunto, León, ¿verdad? Ay, hace falta esa voz. Del cielo seguramente lo estaba gritando ahora, si me escuchó. Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos. Aunque el ejemplo terrenal que tuviste no era la mejor, ¿crees el ejemplo de fe que se puede seguir de Cristo Jesús? Vamos, una imitación más, Juan capítulo 13. Y esto es el mismo Jesús. Juan capítulo 13. No está la palabra imitar aquí, pero está la palabra ejemplo, que por supuesto, por nuestros propósitos son sinónimos. Juan capítulo 13. Cristo está por ser entregado, traicionado, crucificado y todo lo que hizo al fin de su vida. Y en una de las últimas acciones con sus discípulos comparte la Pascua. La Pascua. Y él enseñó una gran verdad a sus discípulos en este evento, en este aposento alto.
aparte de instituir la Santa Cena, lo que simboliza, sabemos que Él se humilla para lavar los pies de los discípulos, ¿verdad? Uno por uno. Nadie le dijo que lo hiciera. Les he enseñado por las Escrituras, no había ninguna profecía que le exigía hacer eso. ¿Por qué digo eso? Porque no está obligado a hacerlo. Ni por las Escrituras, ni por la ley, ni por nada. Se humilló a lavar los pies de los discípulos porque a Él le plació hacerlo. Él quiso hacerlo. Tenía voluntad de hacerlo. Pues, ¿quién realmente quiere humillarse a lavar los pies cochinos de un discípulo? Con el cicote y todo lo que había ahí. Nadie va a querer hacer eso. Pero Cristo miró más allá. Cristo miró el legado, el ejemplo, la imitación que estaba dejando los demás. Miren conmigo versículo 12 al verso 15. Así que, después que les hubo lavado los pies y tomado su ropa, volviéndose a sentar a la mesa, ¿sabéis lo que os he hecho? Ahora bien, siempre hago este comentario cuando predico sobre esto. ¿Cómo es que antes de Él terminar, uno que otro nos dijo, Señor, permíteme lavarte los pies? Ya tú hiciste a todos, permite, ahora siéntate tranquilo y te vamos a lavar los pies. No aparece ahí, ni Pedro, ni Mateo, ni Tomás, ni nadie, ni Juan, el que estaba más cerca de Él. Nadie le ofreció lavar los pies. Bueno, Cristo pregunta, ¿sabéis lo que has hecho? Pensarían ellos, pues sí, me lavaste los pies. Vosotros me llamáis maestro, rabí y señor, y decís bien, porque lo soy. O sea, alegan que soy su maestro, ¿verdad? Y todo eso es como preparación. Está poniendo la carnada ahí en el anzuelo. Pues sí, yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, y ya me imagino que están contemplando a lo que va a llegar. Vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. O sea, el asunto y la razón por la cual Cristo lavó sus pies no era para que tuviesen pies limpios solamente. Un beneficio, pero Él quería dejar un último ejemplo de lo que es servicio voluntario con humildad y gratitud. No servicio forzado, no servicio comunitario obligado por las autoridades. Servicio fraterno, inspirado por humildad, inspirado por amor. Conste que verso 1 dice que amó los suyos hasta el fin. Y luego que dice, si yo el rabí, yo el Señor, que de paso Señor es igual que decir Jehová del Antiguo Testamento, el Dios. Si yo me he dignado de hacer esto por ustedes, ustedes debéis. ¿Sabes qué debéis? Viene de deber. Deber viene de deuda. Cuando yo debo algo, tengo una deuda. Ustedes tienen una deuda de ¿qué? De lavarse los pies unos a otros. Ahora, hay quienes toman esto muy literal. Hay diferentes iglesias que tienen su rito. Y bueno, no hay problema con hacer eso. No lo hacemos nosotros. No está en contra de la idea, pero no lo hacemos nosotros. Pero si tomamos un paso para atrás y miramos lo que es el ejemplo. El ejemplo extiende más allá de lavar los pies los unos a los otros. Porque si te lavo los pies, por Cristo me mandó a hacerlo, pero no te ayuda nada más, he perdido lo que es el meollo de la enseñanza. Porque el ejemplo
que ha dejado es de servicio voluntario por amor. Ahora bien, hay un problema innato cuando hablamos de esto. Es que todos podían pensar, bueno, a ver cuándo me van a lavar los pies. A ver cuándo a mí me van a servir por amor. Y si todos piensan así, nadie sirve a nadie. Permíteme mostrar el verso 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió. A veces yo sé que con buenas intenciones hay un evento y hay muchos pastores y bueno, que vayan los pastores a comer primero. Yo entiendo eso, de doble honor y todo eso. Y de vez en cuando eso no cae mal. Pero tanto el que es con oficio en la iglesia, el que es mayor en la fe, él no queda exento de esto. ¿Sabe por qué? Porque nadie es arriba del Señor. Si la cabeza de la iglesia, y curioso esto, ¿no? Cristo, la cabeza de la iglesia, dignó de lavar los pies, la parte superior, ¿no es cierto?, la cabeza, lavando la parte inferior, los pies. ¿Qué ejemplo nos está dando? Que aún el que es considerado como el más honrado en la congregación, no debería tener ningún problema con humillarse para servir a aquel que es de menos estima en la iglesia. Ese es el ejemplo que le está dando. Ahora bien, ¿qué bien hay para mí si lo hago? 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. No basta con el conocimiento. El conocimiento no trae la bienaventuranza, la alegría, la dicha, la felicidad, la bendición. La bendición viene cuando pones por obra aquello que yo te enseñé. Último pasaje, Gálatas 5. Y va de la mano con lo que estamos hablando. Imitar a Jesucristo en su servicio voluntario, inspirado por amor y humildad. Gálatas 5, verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Pablo repite el ejemplo que Cristo nos dejó para imitar. Servicio fraterno motivado por amor. No servicio motivado por piropo de los demás. Conste que cuando Cristo habló a los discípulos, ¿dónde lo hizo? En frente a las multitudes, en el aposento alto donde habían 12 y él. O sea, no dijo, bueno, déjame servir a estos que son inferiores para que los demás vean y que ellos me halaguen. No, lo hizo en un escenario muy íntimo, con solamente la familia, porque la inspiración de él fue amor y fue humildad. Mis hermanos, creo que les he dado en estas 2 semanas muchos ejemplos para imitar. Y otra vez, no piensen en imitación como cosa mala. Podría ser otro mensaje, falso cristianismo, eso sería algo malo. Pero imitación cristiana es imitar los ejemplos de Pablo, de Pedro, de Dios, de Cristo, de hombres y mujeres quienes han hecho cosas destacadas y que debemos nosotros imitar en nuestras vidas también. Así que mucha tarea por hacer, que Dios nos ayude a poner en práctica lo que hemos escuchado. Vamos a orar. Padre celestial y nuestro gran Dios, venimos a tu palabra con humildad. Venimos a tu palabra entendiendo que todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Si comparamos nuestra vida con lo que la ley demanda,
nos quedamos muy cortos. Cuando comparamos nuestra vida con los principios del Nuevo Testamento, nos quedamos muy cortos. Pero no por eso no desesperamos, porque tú nos has dado tu Santo Espíritu para ayudarnos, para moldearnos y transformarnos a la imagen de Cristo Jesús. Y yo te ruego, Padre Santo, que lo que hemos hablado en las últimas semanas de imitar buenos ejemplos de hombres y mujeres en la Biblia, que podamos tomar como reto, como desafío, para poder día a día trabajar con estos ejemplos en la mira. Y que no nos cansemos, Señor, aunque fallemos, que podamos seguir adelante, sacudir el polvo de nuestros pies y seguir adelante, imitando nuestros ancestros en la fe. Señor, te ruego por cada persona que es mayor en la fe, cuyo ejemplo alguien puede estar mirando, estar consciente de eso, y que cada acción y palabra y pensamiento sea filtrado por la Biblia y por el Santo Espíritu, para que podamos ser ejemplos para los demás seguir. Que no sirvamos como mal ejemplo, sino como buen ejemplo para los demás. Padre, bendiga nuestra congregación, bendiga a cada creyente que está aquí presente, bendiga a nuestras familias, nuestros hijos y la próxima generación que nos está mirando, nos está oyendo, que podamos dejarles un buen legado para ellos seguir. Padre, bendiga esta tarde y bendiga este servicio esta noche. En el nombre de Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén.